conectarse. Vamos a esperar unos minutitos, un par de minutos, que se sigan conectando más. Amén. Amén. Mientras voy a orar para ir avanzando, tomando ventaja, ganándole el tiempo. Amén. Bien, pues, si a usted le gusta orar, vamos a orar. Bendito Padre Dios del cielo, de toda misericordia, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos, Señor, un día más escuchar tu palabra. Gracias porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que hemos pasado en este día, Señor, estamos dispuestos para escuchar y aprender de ti, Señor. Te ruego que tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, mi Dios, y que tú me ayudes, Señor, para poder desarrollar tu palabra, Señor, y que no escuchen lo que yo diga, sino lo que dice tu palabra, Señor. Háblanos al corazón, así como tú siempre lo sabes hacer. Esperamos, Señor, que tú estés con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, muchas gracias, Señor, por todo. Amén. Bien, gracias, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga a Naya, Dios le bendiga a Anita, Dios les bendiga a todos los que se están conectando. Y voy a esperar otro minutito más que pase para dar inicio. Y si quieren ir avanzando, pueden ir buscando en sus Biblias en Efesios capítulo 4, del versículo 17 al versículo 32. Amén. Dios te bendiga, Israel. Bendiciones. Bendiciones a todos. Rosalinda, Dios te bendiga. El Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Les bendiga mucho, mucho. Así como el Señor es bueno y siempre lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Efesios 4, versículo 17 al versículo 32. Amén. Dios te bendiga. Onyx, Waleska, toda la familia. Dios les bendiga. Amén. Dios les continúe bendiciendo. Bien, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en esta noche, en esta tarde. Y vamos a leer la palabra del Señor. Los que ya se conectaron, y los que se conectarán después. Amén. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, y le dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a todos los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Esta es la palabra del Señor que nos habla. Dios le bendiga, hermana Delia. Es una carta preciosa que si nosotros la estudiamos y la analizamos, la carta de Efesios es una palabra preciosa que nosotros le podemos sacar de mucho provecho de todas partes. En cada capítulo, en cada versículo, Dios nos habla de diferentes maneras. Y para un cristiano, yo creo que si lee la carta de Efesios, con eso tiene. Porque ahí se aprende de todo. Porque cuando comienza el capítulo 1, la carta de Efesios, capítulo 1 comienza diciendo, el plan de nuestro Señor Jesús fue así, y luego sigue diciendo, y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Nos narra todo lo que es nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo espera de cada uno de nosotros. En el capítulo 2 dice, porque por gracia sois salvos, solamente por la gracia del Señor, dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, por mis obras, por esto, por lo otro, por todo lo que yo hago. Por eso es que el Señor me salvó, por eso es que yo tengo lo que tengo, soy quien soy. Y dice el apóstol Pablo, no, esto no es por obras. Y podemos aprender mucho de ese capítulo 2. Y pasamos al capítulo 3 y todavía nos sigue hablando, dice que nosotros fuimos salvos por el amor de Dios que excede todo conocimiento. Solamente por el afecto, por el puro amor del Señor fuimos salvos. Y en la carta que vamos a estar estudiando, que es el capítulo 4, que nos dice que cuando el apóstol Pablo le ruega a la iglesia de Éfeso, es lo mismo que ahora el Señor nos dice y nos pide que andemos. Dice que anden como es digno de la vocación, de la manera que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Eso luego vamos a estar desarrollando enseguida. Pero el capítulo 5 les habla a la familia. Comienza hablándoles a las casadas. Casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Y comienza a hablar en familia y parece como que si nomás le hablara a la esposa, porque comienza con la esposa, esposas estén sujetas a sus propios maridos. El marido podría decir, ahí te habla mujer. Pero el Señor luego nos habla a los esposos, dice, maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y no queda ahí. El hijo podría decir, ahí te hablan papá, ahí te hablan mamá. Y enseguida habla, hijos, obedeced al Señor porque esto es agradable delante del Señor, porque esto es justo delante de los ojos del Señor, porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el capítulo 6. Y ahí mismo comienza a hablar a nosotros como trabajadores y dice, siervos, obedeced a vuestros amos como conviene en el Señor. Que obedezcamos a nuestros amos, a nuestros patrones, a nuestros jefes de trabajo. Y no se queda ahí y todavía les dice a los jefes del trabajo, a los amos, y les dice, ustedes también amos, hagan lo mismo con sus empleados, con sus siervos. Y para cerrar esta carta nos habla y nos dice que nos vistamos de la armadura que es de Dios. Es una preciosa carta. Si usted no la ha estudiado, le recomiendo que le dé una leída, que lo lea detalladamente y cómo el Señor es que habla en cada situación. Para cualquier situación que queramos enfrentar, no sabemos qué hacer, ahí está la palabra del Señor. Hay muchas partes de la Biblia donde nos habla, pero si usted quiere encontrarlo rápido, entre ahí en la carta de Efesios y ahí va a encontrar todo lo que usted está buscando, todo lo que usted está esperando. Bien, este tema que le he puesto a este mensaje de esta noche es por el mismo título, el encabezado que lleva antes del versículo 17, la nueva vida en Cristo. Pero ¿por qué el Señor habla de la nueva vida? ¿Por qué el Señor impulsa al apóstol Pablo que nos hable de la nueva vida? Cualquier
pudiera preguntarse y decir, ¿a poco hay dos vidas? Bueno, la otra vida es cuando nosotros hacíamos y deshacíamos cuando estábamos fuera de los caminos del Señor. Cuando no había todavía un nacimiento en nuestras vidas, pero ahora ya hay un nuevo nacimiento. Y esto es lo que espera el Señor, es lo que espera el Señor. Y yo preguntaría, ¿quién tiene nueva vida en Cristo? De ustedes que están escuchando, que están mirando este video, ¿quién tiene nueva vida en Cristo? Y si usted dice, bueno, yo tengo nueva vida en Cristo, y está seguro de que tiene nueva vida en Cristo, bueno, entonces escuchemos y atendamos lo que el Señor nos pide esta noche. ¿Qué es lo que el Señor quiere esta noche? ¿A qué quiere? ¿Qué quiere que nosotros entendamos? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Y en estos versículos, de una u otra manera, nosotros vamos a ser identificados, vamos a ser evidenciados. Ojalá, y que no sea en todos los versículos, pero si hay versículos donde nos habla la palabra del Señor, donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos comportamos, cómo somos ahora en la nueva vida en Cristo. En el versículo 17 al versículo 19 habla de cómo se comportan los gentiles, los que no conocen a Dios. Y comienza diciendo, dice, esto pues, digo y requiero en el Señor. Le está diciendo, esto es lo que yo les quiero aconsejar, esto es lo que yo quisiera que ustedes hicieran como hijos de Dios, que ustedes siguieran estos pasos, teniendo la nueva vida en Cristo. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquellos que no quieren conocer a Dios, está hablando de aquellos que andan en la vanidad de su mente, que andan solamente en su orgullo. Solamente viven en el orgullo, en sus propios méritos. De eso está hablando. Ya no vivan como aquellos que están lejos de Dios, aquellos que son del mundo. Pero dice que andan en la vanidad de su mente, pero ¿a poco solamente ellos vivirán así? Yo creo que no. Yo creo que también habrá cristianos que viven en la vanidad de su mente, que dicen que viven como Cristo lo requiere, pero en sí no dan al todo por Dios. Entonces, si todos vivieran conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿para quién se escribieron estos versículos? Porque esto es para cristianos como nosotros. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, nuestra manera de vivir. Nosotros ya no podemos ser como antes éramos. Hablar, decir, todo lo que se nos ocurría en nuestra mente. Y no lo pensábamos dos veces y lo decíamos o lo hacíamos. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando nosotros estábamos lejos del camino de Dios, cuando nosotros no estábamos en el camino del Señor, cuando nosotros no estábamos haciendo la voluntad del Señor, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Cómo estaba nuestro entendimiento? Entenebrecido, en oscuridad. No había luz en nuestro camino, no había luz en nuestra mente. Entonces, al nosotros estar en tinieblas, en estar entenebrecidos, nos daba igual. Nos comportábamos como queríamos. Decíamos como nosotros se nos venía la gana. Pero ahora que ya somos cristianos, ¿cómo? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en la casa? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la escuela? ¿Cómo somos allá en la calle? ¿Cómo nos comportamos cuando un carro se nos mete al frente? Cuando alguien nos pita. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son nuestras acciones? Y pareciera como que si no tiene nada de malo y tiene mucho de malo. Por eso es que el consejo del Señor es para nosotros, que ya no tengamos el entendimiento entenebrecido.
ajenos de la vida de Dios, como aquellos, dice, que viven por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando alguien endurece su corazón, podríamos ver cristianos que se nos pudiera estar predicando la palabra del Señor, pudiéramos estar escuchando la palabra del Señor que seguido, continuamente se nos predica, se nos dice, nosotros vemos la Biblia, lo que dice y nomás nosotros decimos, bueno, sí, pero no es para tanto. Nosotros estamos endureciendo nuestro corazón. Estamos endureciendo nuestro corazón. ¿Y qué va a suceder después que nosotros endurezcamos nuestro corazón delante de los ojos del Señor? Porque el Señor lo sabe todo. Nosotros podemos dar una apariencia y decir, bueno, sí, yo escucho el mensaje y que me vean que sí lo escuché. No voy a poner una cara de mala actitud para que digan, pues, que sí, acepto la palabra del Señor. Pero el Señor va mucho más allá. El Señor está mirando nuestros corazones. Y eso es lo más importante. Que el Señor vea nuestro corazón, que no sea endurecido, así como el faraón, que dice la palabra del Señor, que por 11 plagas le vinieron en Egipto, y ni por eso ablandaba su corazón. Dice la palabra del Señor que más endurecía su corazón. Y cuando nosotros endurecemos el corazón, el Señor puede poner que más se endurezca nuestro corazón por nuestra soberbia, porque nosotros no queremos atender a la palabra del Señor, porque nosotros no queremos escuchar, porque nosotros no queremos obedecer. El 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto es lo que hace el mundo. Allá los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no quieren nada con Dios, esto es lo que hacen. Cuando endurecen su corazón, dicen, bueno, ¿para qué me cuido? Total, ni temo a Dios, ni conozco a Dios y ni quiero nada con Dios. ¿Qué comienzan a hacer? Dice la palabra del Señor que se van, pierden toda sensibilidad, todo lo que es sensibilidad moralmente. Comienzan a hablar, comienzan a decir, comienzan a andar con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, comienza el adulterio, comienza la fornicación, comienzan a hacer, etcétera, cosas. Y dice la palabra del Señor que lo hacen con avidez, que lo hacen con toda clase de pecado que es de la carne, toda clase de impureza. Eso es lo que hacen los que no quieren nada con Dios. Pero les está hablando a los efesios, dice, todo esto es lo que hacen los del mundo. Es como recordándonos, acuérdense que ustedes también lo hacían. Nos está diciendo, acuérdense que ustedes también lo hacían. Ustedes decían todo lo que se les venía en gana. Pero ya no. En el versículo 20 nos dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no aprendieron así del Señor. Todo lo que han venido aprendiendo. El apóstol Pablo tenía muchos pastores que predicaban la palabra del Señor donde él iba y les dice, bueno, esto es lo que hacían tal vez también ustedes. Pero ya no, dice, porque ustedes ya aprendieron algo nuevo en Cristo. Dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no lo practiquen, ustedes no lo hagan. Ustedes son hijos de Dios, ustedes son pueblo del Señor. ¿Qué dice el Señor? Nosotros somos su pueblo, nación santa. Somos un linaje escogido de parte del Señor. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 nos dice la palabra del Señor. Nosotros somos nuevo linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros ya no nos compite andar practicando lo que practica el mundo. Sigue diciendo el 21, si en verdad le habéis oído, ¿a poco habrá algunos que en verdad no le han conocido? ¿A poco habrá que algunos no están completamente en los caminos del Señor? Digo, si no hubiera escrito esto el apóstol Pablo, pero él escribió esto, diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor con su ejemplo? Vamos a ver más adelante qué es lo que nos enseña. Cómo nosotros tenemos que tener, dice la palabra del Señor también, que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, ¿cómo es? Santa. Procura de hacer el bien, procura de hacer lo mejor que se puede. Bueno, Él lo hace todo mejor, pero nosotros vamos a tratar de ser lo mejor. Es cierto, siempre pecamos, siempre
le fallamos a Dios constantemente. Pero el Señor nos habla esta noche y nos dice, ya no lo sigan haciendo. ¿Por qué? Porque no les conviene. Dice, porque lo hacen conforme a la verdad. Nosotros tenemos que andar conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Nosotros nos tenemos que despojar del viejo hombre, lo que éramos antes. Nos tenemos que despojar. Dice la palabra del Señor que nosotros, el mismo Señor Jesús dijo que nosotros, una vez escuchando la palabra, nos iba a hacer libres. Nos hizo libres ya. Pero nosotros no podemos ser libres si nosotros no ponemos nuestra disposición, si nosotros no nos disponemos a seguir al Señor completamente. Por eso es que dice, despójense, desháganse de todo lo que llevan encima, de todo lo que van cargando. Que no nos pase lo que le pasó a un anciano. Hay una anécdota que dice que un anciano estaba cargando un bulto en su espalda. Pasó un camión, un carro, y le dice, ¿a dónde va? Dice, ya más adelante. Dice, súbase. Se sube el hombre. Y el chofer voltea a ver por el retrovisor y lo ve. El anciano cargando el bulto. Ya iba en el carro, pero el bulto lo llevaba cargando. Y sabe, muchas veces nosotros aquí ya vamos en la barca del Señor. Estamos caminando con el Señor. Y todavía queremos llevar cargando lo de atrás, lo del pasado. Y eso no nos deja avanzar. Eso no nos deja avanzar para nada. Es necesario que nosotros nos deshagamos de todo eso. Es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para seguir al Señor y nos despojemos de todo lo que nos quiere detener. Sigue diciendo la palabra del Señor, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está conforme. ¿Qué es lo que está viciado? Es lo que nos extravía, nos hace perecer, nos destruye y nos hace cometer muchas cosas desagradables del Señor. Por eso es que nosotros nos tenemos que deshacer de todo lo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay muchos deseos que son engañosos. Nosotros podemos decir, bueno, es que yo deseo tener esto, yo deseo, y dice la palabra del Señor, esos deseos son engañosos. Podemos decir, no, es que yo quería ir allá, no, es que no, dice la palabra del Señor, esos deseos son engañosos. Los únicos deseos que no son engañosos es cuando nosotros decimos, yo me quiero someter más a la palabra del Señor, yo quiero vivir más apegado al Señor. Vivir más apegado al Señor y haciendo su voluntad, viviendo como un nuevo nacimiento. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué hay? ¿Qué hay que nos detiene? A veces nosotros podríamos decir, no, pero es que yo ya estoy caminando con el Señor. Sí, pero ¿qué hay en nuestra mente? Todo lo que está en nuestra mente no nos va a dejar avanzar. No nos va a dejar avanzar, no nos va a dejar avanzar. Y es necesario que nosotros nos renovemos nuestra mente. Que en nuestra mente no existan porquerías, que no existan cosas que nos desvían, que nos alejan del Señor. ¿Cuántas cosas nos podrían desviar? ¿Cuántas cosas podríamos estar pensando que delante del Señor son desagradables? Y el Señor no quiere que nosotros seamos así. Por eso es que dice, desháganse de todo eso y renueven el espíritu de su mente como un nuevo nacimiento. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es lo que quiere el Señor, que nosotros practiquemos la justicia, que vivamos en santidad, en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. El Señor es la verdad. Él es el que le tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, porque esto es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Esto es lo que requiere el Señor que nosotros sigamos. Sigue diciendo el 25, por lo cual, desechando la mentira, que dice que desechemos la mentira. ¿A poco habrá cristianos mentirosos? Yo creo que sí. Por eso es que dice la palabra del Señor. Desechen toda la mentira.
y dice, hablen la verdad. La mentira, no hay mentira grande, no hay mentira pequeña que diga usted, es una mentirita blanca, es una mentirita pequeña. No tiene nada que ver, no me va a afectar con mi relación con Dios. Claro que sí le va a afectar, claro que sí. Usted podría preguntarse, bueno, es que mi relación con Dios como que se ha ido apagando. Bueno, chequéese cómo está. ¿Cuántas veces ha mentido esta semana? Bueno, una. Bueno, una tiene mucho que ver. Una mentira nos aleja del Señor. Una mentira nos aparta del Señor. Una mentira no nos deja estar en comunión con el Señor. Porque ¿de qué nos sirve mentir? Una mentira, ok, pongámoslo así. Una mentira me salva de algo, que me iban a regañar, que me iba a ir mal, que iba yo a tener un pleito. Pues tuve que mentir. Ok, en ese momentito nos salvamos. ¿Y qué de Dios? ¿Y qué de Dios? ¿Y qué de la relación con nuestro Señor? Eso, ¿será que no nos va a afectar? Claro que sí nos va a afectar, y mucho, porque si no nos ponemos a cuentas con el Señor, eso nos va a afectar mucho más allá, cuando estemos delante de los ojos del Señor. Cuando el Señor nos llame a lista, imagínense, el Señor mismo diciendo, el Señor mismo Jesús hablando y diciendo, hablándole a los fariseos, diciéndoles, ustedes son hijos del diablo porque practican la mentira. Porque Satanás, el diablo, practica la mentira y es padre de mentira desde el principio. Es lo que dice el Señor. Es lo que el Señor Jesús dijo. Y usted lo puede encontrar en el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios. Se va a dar cuenta que dice la palabra del Señor que ¿quién es el padre de mentira? Satanás. ¿Quién es la verdad? Cristo. Usted dice yo soy de la verdad, bueno, usted es de Cristo. Pero si a usted le gusta practicar la mentira, bueno, nada que ver con el Señor. Podrá ser mitad, mitad. Y dice la palabra del Señor que los tibios el Señor le dan asco, los vomita. Allá en Apocalipsis capítulo 2, hablándole a las 7 iglesias, y le habla a una iglesia. Yo no tolero la tibieza. O eres frío o eres caliente. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor le da asco que seamos mitad y mitad. Nosotros tenemos que ser completos. O somos de Dios, o somos del diablo, o somos del mundo. Nosotros no podemos seguir practicando la mentira. Créame que yo le podría decir delante de Dios, trato de no mentir. Trato de no mentir. Tal vez de vez en cuando se me saldrá una mentira, pero rápido me pongo a cuentas a Dios y rápido digo, ¿sabes qué? Mentí, I'm sorry. Pero es lo importante, que si uno se dio cuenta que uno falló, decir, no, ¿sabes qué? No, perdóname, me equivoqué. Esto es así. Decir la verdad. ¿Qué nos cuesta decir la verdad? Cuando nosotros decimos la verdad, cuando nosotros somos sinceros, el Señor mismo nos respalda y no nos va a ir mal. El Señor mismo va a estar con nosotros. Nada nos va a pasar. ¿Por qué? Porque ven la verdad que está en nosotros. Y nos van a decir, wow, como tú no hay muchas personas. Tú estás reconociendo tu error. Tú estás reconociendo que te equivocaste. Qué bueno que no mientas. Así me gustan personas que no mientas. Imagínense que esté yo en mi trabajo y que hay muchas personas que pudieran mentir y que a mí me conozcan que yo nunca miento y podrían preguntar, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Y después dijera, no, ok, ya escuché toda la versión de ustedes, ahora me toca llamar a Reyes. A ver, Reyes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llamarían a un cristiano, a una persona cristiana que venga y que testifique y que diga qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Porque hay más credibilidad. ¿Por qué? Porque le conocen a esa persona. Y no tan solamente porque se dice ser cristiano, se dice ser cristiana, sino porque saben que siempre dice la verdad y no le han cachado ninguna mentira. A esa persona siempre, si usted quiere ser una persona de que le llamen cuando pase cualquier situación, bueno, le van a llamar a usted. ¿Por qué? Porque usted dice la verdad. Pero si usted le conocen que usted a veces miente, a veces dice la verdad y a veces no, no le van a creer siempre. Y
Qué difícil, qué difícil situación sería que yo como cristiano mirara que me conocen, me desprecian por un mentiroso y llamaran a uno que es del mundo y dijeran, a ver, tú ven y testifica. ¿Qué fue lo que pasó? Qué triste. Qué triste que le creyeran la otra persona y no porque nomás porque le creyeron, sino porque saben que dice la verdad. Qué triste situación sería para un cristiano ver cómo a otro los llaman y a mí no me llaman. ¿Por qué? Porque me conocen que miento. Y dice la palabra del Señor, no mientan. Desechen la mentira, desháganse de la mentira, ya no sigan mintiendo más. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, cada uno con su prójimo, todo aquel que está cerca de usted, el que está en su casa, no le mienta. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a no mentir. Porque qué fácil es decir, bueno, es que sí, es que no. Bueno, sí, bueno, no. Y siempre van a mentir. Pero dice la palabra del Señor, no mientan. No mientan a su prójimo. Dice, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo podría ser posible que hasta entre cristianos pudiéramos estarnos mintiendo? Entre hermanos. Dice la palabra del Señor, no, no se mientan los unos a los otros, porque somos miembros, miembros los unos de los otros, somos miembros. ¿Miembros de quién? Miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo y no tan solamente de una sola iglesia, la iglesia que existe, que estoy asistiendo, sino que toda la iglesia que practica la verdad del Señor. Todos somos una iglesia, pero dice, ya no mientan los unos a los otros. Sigue aconsejando, ahora viene para los que se enojan con cosita de nada. Dice, airaos, pero no pequéis. Bueno, ¿puedo enojarme o no puedo enojarme? Dice la palabra del Señor, airaos. Sí, enójense, pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. No pueden llegar a los golpes, no pueden llegar a las maldiciones. No pueden dejar que el enojo les gane. Sí, dice la palabra del Señor, airaos. Punto. Pero no pequéis. No peques cuando te enojas. No pequemos cuando nos enojamos. No pequemos, que a veces es fácil cuando nos viene el enojo y bueno, ahora gracias a Dios que ya no. Pero antes, alguien me hacía de enojar y si no me podía yo desquitar de otra manera, pero con maldiciones, con disparates, con groserías, me desquitaba. Me desquitaba y decía un montón de barbaridades. Pero dice la palabra del Señor, airaos, enójense, pero no pequen. Y da una recomendación, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No llegue la noche, te vayas a dormir y te vas enojado. Y bueno, es que la otra persona está enojada. Bueno, sí, déjalo que esté enojada. Pero en cuanto dependa de ti, no estés enojado. Déjalo, déjalo que se enoje. Déjalo que se enoje. Pero tú no te enojes. Eso es muy importante. Me enojé, pero yo me pongo a cuentas. Y lo más importante es pedir perdón. Eso es lo más importante. Bueno, es que la otra persona se equivocó. Bueno, sí, la otra persona se equivocó. Pero también dice la palabra del Señor, en cuanto de vosotros dependa, siempre estad en paz. Y sigue diciendo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enojamos? ¿Qué pasa? Bueno, le damos ventaja a Satanás. Le damos ventaja al diablo. Por eso dice la palabra del Señor. Una vez que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque ¿a poco Satanás tomará lugar? Claro que toma lugar. ¿Por qué cree que hay matanza? ¿Por qué cree que hay muchas cosas? Muchas cosas que pasan en este mundo. ¿Por qué pasan? Porque el enojo les llevó a ir mucho más allá, hasta quitarle la vida a alguien. Dice la palabra del Señor, no le den lugar al diablo. ¿Y cómo es que no le vamos a dar lugar al diablo? Allá en Santiago capítulo 4 y versículo 7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo vamos a resistir al diablo? ¿Cómo? No es reprendiéndolo solamente. ¿Cómo yo voy a reprender al diablo pero no lo voy a resistir?
Dice la palabra del Señor, no dice reprendan al diablo, no, dice resistid al diablo y él huirá de vosotros, él va a huir de ustedes. Cuando practiquen la verdad, cuando Satanás vea que tú eres un siervo, una sierva de Dios, que tú practicas la verdad, que tú no te enojas, que tú no llegas a los golpes, que tú no llegas a las maldiciones, que en todo tú quieres estar en paz, que eres un mansito, una mansita. Y dice Satanás, bueno, no hay cómo meterle mano porque por donde quiera le quiero ganar y no puedo. Y dice la palabra del Señor, no le den lugar al diablo. Y dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él va a huir cuando vea que nosotros estamos viviendo apegados a la voluntad del Señor. Yo no puedo decir, Satanás, vete de aquí. Y yo viviendo una vida desagradable delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo desagradable? Bueno, hay muchas maneras de pecar. ¿Podría yo ser un adúltero? ¿Podría yo estar engañando, estar mintiendo? ¿Pudiera estar haciendo, etcétera, cosas? ¿Pudiera estar escuchando música del mundo? ¿Pudiera estar mirando películas de espanto? Y después de estar mirando películas de espanto, y yo no quiero que Satanás venga a mi casa, no quiero que Satanás venga a mi vida. ¿Cómo no va a venir si yo mismo lo estoy provocando, yo mismo lo estoy llamando? Ahí no es resistir al diablo. Resistir al diablo es vivir conforme a la palabra del Señor. No lo vamos a poder lograr en todo, pero vamos a procurar de hacer lo más que se pueda en agradarle al Señor. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Resistan al diablo. Esto lo dice Santiago, pero también el apóstol Pablo dice, ni deis lugar al diablo. ¿Con qué? Con todo lo que se nos está recomendando. No pequen, no se enojen, no mientan. Con todo esto lo vamos a resistir al diablo. Y dice, el que hurtaba, no hurte más. Esto es, el que robaba, no robe más. No ande robando. Es que yo lo miré ahí en el trabajo que ya no lo usaban esto. Bueno, eso es robar. ¿Por qué no mejor lo pedimos? O a veces, ¿por qué no mejor lo compramos? Se nos hace más fácil agarrarlo porque está a la mano, porque está al frente de nuestros ojos. ¿Sabe que eso es una tentación que Satanás pone también? Usted puede decir, bueno, yo ya lo llevo. ¿Sabe? Yo antes, cuando apenas comenzaba, años atrasito, cuando apenas comenzaban los caminos del Señor, había cosas que yo decía, "Ay, bueno, estos clavos, estos tornillos, yo los necesito en mi casa. Y bueno, aquí hay muchos. Y me los echaba en la bolsa de mi sudadera o de mi pantalón. Y cuando ya iba llegando al carro, podía escuchar que alguien me decía, ¿a dónde vas? ¿Dónde lo llevas? Devuélvelo, no es tuyo. Ahí fue donde aprendí. Ahí fue donde aprendí a escuchar a mi Dios. Y cuando usted va y pone atrás lo que no es suyo, siente una paz, un gozo del Señor. Dice, lo logré, Señor. Lo logré. Casi lo hacía. Casi me lo llevaba. Casi agarraba algo que no es mío, Señor. Pero, Señor, gracias. Gracias porque hablaste a mi vida. Gracias porque hablaste a mi corazón. Esto es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Dice, el que hurtaba ya no hurte más, el que robaba, el que hacía cosas pequeñas que tal vez decía, bueno, es que no tiene nada de malo. Es poquito lo que me estoy llevando. Ahí en el trabajo hay más. Ni cuenta se van a dar. Bueno, no se dan cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta. Dios está al tanto de todo. ¿Y de quién nos tenemos que cuidar más? ¿De los ojos terrenales o de los ojos del Señor? Yo creo que de los ojos del Señor es que nos tenemos que guardar. El Señor lo ve todo. Así nosotros digamos, es que nadie me miró, lo logré. No, no, no lo lograste nada. Al contrario, lograste alejarte de Dios. Dice la palabra del Señor. No hurten. El que hurtaba, no hurte. No hurte más, sino trabaje. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Robar implica también a que llego en mi trabajo, no, no hay mucho trabajo. Bueno, ahorita no está mi jefe, nadie me está mirando. Mientras me voy a poner aquí a jugar con el teléfono, mientras voy a hacer esto, me voy a tomar mi descanso. Cuando venga el jefe de trabajo, entonces me muevo a trabajar. Eso es robar también. Más peor, robar
y traérselo al Señor. Decir, aquí está la ofrenda, aquí está el diezmo. Y el Señor eso lo desecha. Allá léase Malaquías, va a ver cómo el Señor estaba descontento con todo lo que le traían, lo más menospreciado, lo que ni siquiera les costaba. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo andamos en esa área? ¿Cómo andamos en esa área cuando el Señor pone en nuestro corazón, ve y ayuda a esta persona, quiero que tú le lleves esto? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con eso? ¿Obedecemos? ¿O es de las personas que dicen, bueno, te reprendo, Satanás? Este Satanás que me está poniendo que lleve yo esto. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a dar de lo que yo trabajé? ¿Cómo yo voy a dar? Yo me ando sudando y yo todavía compartirlo. Bueno, dice la palabra del Señor, trabajen con sus propias manos y ayuden a los que están en necesidad, a los que padecen necesidad. ¿Cómo andamos en esa área? Sabe que una vez que, y lo puedo decir por experiencia, una vez que nosotros comencemos a hacer lo que es agradable delante del Señor, cuando nosotros comenzamos a compartir lo que nosotros tenemos, ¿sabe cómo el Señor nos bendice? Mucho, mucho. Y yo siempre lo he dicho y lo seguiré recalcando, el Señor nunca se queda con nada, con nada. El Señor siempre nos da más, más de lo que nosotros pedimos, más de lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces ha faltado el pan en mi mesa? Nunca. Pero sabe, una cosa, he aprendido a escuchar a Dios. Y no siempre Dios me va a mover a hacer algo. Solo a mí. A muchos nos mueve a hacer algo. Y yo no voy a decir el nombre de la persona. Pero ayer el Señor me movía de la semana pasada. Haz una compra y llévale a esta familia. Llévale. Y lo hice. Sin saber que iba a compartir esto. Lo hice. ¿Y sabe qué sucedió cuando yo llegué? La familia estaba en necesidad. Y estaba diciendo, yo iba a ir a comprar ahorita un galón de leche para mis hijos. No tienen nada. Y la persona se pone a llorar, dando gracias. Y yo le digo, dale gracias a Dios, porque Dios fue el que me movió. Pero sabe, todas esas cosas las que el Señor espera, dice, compartan lo que ustedes trabajan con sus propias manos, ya no roben, ya no hagan lo que tienen que robar, no roben más. Dice la palabra del Señor, hagan lo que tienen que hacer. Eso es lo que espera del Señor, lo que espera el Señor de nosotros, que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo que el Señor quiere, lo que el Señor pide de nosotros. Y sigue diciendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Las palabras que desagradan a Dios. ¿Habrá cristianos que todavía dicen malas palabras? Hay muchos. ¿Usted quiere conocer si alguien dice muchas malas palabras? ¿Todavía se le salen los sapos por la boca? Póngase a platicar como 5 minutos a solas, donde no haya otro hermano, donde no haya otra hermana que esté más o menos espiritual. Póngase a platicar con esa persona y se va a dar cuenta. 5 minutos, dele, y en 5 minutos lo descubre. ¿Cómo está su corazón? Podrá decirle Dios te bendiga, podrá decirle todo lo que quiera, pero en 5 minutos es suficiente para descubrirlo. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda con las malas palabras? ¿Cómo las practica? Créame, de que lo hay, lo hay. Y dijo alguien, de que lo hay, lo difícil es dar con ellos. Pero dice la palabra del Señor, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A poco habrá palabras para edificar? Bueno, sí, dice la palabra del Señor. La palabra que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando nosotros hablamos palabras que edifican, damos gracia a los oyentes, a los que nos están escuchando. Pueden ser cristianos y no pueden ser cristianos, pero nosotros estamos dando
edificación, dice la palabra del Señor. Y estamos dando gracia a los oyentes, porque pueden decir, sí, esta persona no dice malas palabras como yo lo hago, como otros lo hacen. Pero si nosotros somos unos de los que yo podría ahorita estar compartiendo con ustedes, si ahorita me voy por ahí, encuentro otro hermanito, otra hermanita y me pongo a platicar y comienzo a decir un montón de palabras, ¿sabe qué vengo a hacer? Una piedra de tropiezo. Es lo que venimos a hacer cuando nosotros no queremos seguir la voluntad de Dios y nosotros queremos seguir haciendo, deshaciendo. Y dice la palabra del Señor, no sean piedra de tropiezo. Y el mismo Señor Jesús dijo, ay de aquel que sea una piedra de tropiezo para estos pequeñitos. ¿Quiénes pequeñitos? Los que apenas inician en el camino del Señor. Y dice el mismo Señor Jesús, ojalá es mejor que se le fuera colgado una piedra en el pescuezo, una piedra de molino, y fuese arrojado. Antes que siga pervirtiendo más a mis hijos, a los pequeñitos que apenas están iniciando, los que apenas están comenzando. 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Después de todas estas cosas que el apóstol Pablo nos está hablando, de todo lo que nosotros no tenemos que hacer, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, yo les decía, esta carta todo se aprende. Hay muchas cosas que se aprenden. Pero allá en Efesios 1:13 dice la palabra del Señor que cuando nosotros escuchamos la palabra por medio de la fe, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos, atendimos a la palabra del Señor, cuando usted decidió seguir a Dios, cuando usted se quebrantó, cuando usted estaba llorando, cuando usted le estaba diciendo, sí Señor, te voy a seguir, pase lo que pase, estoy dispuesto a dejar todo. Cambio todo, solo por seguirte a ti. En ese momento, en ese instante viene la palabra, dice la palabra del Señor, que viene el Espíritu Santo y nos sella, nos hace propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, pero da esta recomendación, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bueno, el día de la redención, cuando nosotros nos redimió nuestro Señor, cuando el Señor estaba muriendo por nosotros, cuando nos compró a precio de su sangre, entonces nosotros fuimos redimidos, fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice la palabra del Señor, entonces nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, una vez que creímos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué puede pasar que si nosotros contristamos al Espíritu Santo? Contristar es si yo practico la mentira, si yo practico malas palabras, si yo practico el adulterio, si yo practico muchas cosas, todo lo que vean mis ojos, todo esto le perjudica al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 6, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada, ni ponernos a los puños con otro. ¿Por qué? Porque es parte de mis manos, es parte del cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cómo? Pudiera alguien hasta decir, voy a pelear con este, ayúdame Señor, respáldame, para que yo gane la pelea. Podría decir otro, Señor, voy a decir una mentira, respáldame para que no me cachen. ¿Se puede imaginar? Hasta pidiéndole al Señor, ayúdame para que no me vayan a cachar. Voy a hacer esto, voy a decir esto, pero Señor, respáldame, ayúdame. Te prometo que es la última. No, ni se le ocurra hacerlo. Porque dice la palabra del Señor que nosotros con eso estamos contristando al Espíritu Santo. Lo ponemos triste. Y al poner triste al Espíritu Santo, dice la palabra del Señor que el Espíritu se va apagando. Llega un momento en que mejor se va. Y dice, bueno, aquí no tengo cabida. Mejor me voy. Me voy a otro lado. Donde otro lado sí me quiera. Y no porque el Espíritu es uno. En un solo lugar puede estar. Sino que se va. Se va si usted no lo procura alimentar. Por eso es necesario que nosotros lo alimentemos. ¿Cómo? Adorando al Señor, creyendo en el Señor,
obedeciendo al Señor. Porque yo no puedo decir, yo voy a adorar al Señor, me pongo a adorar al Señor, a cantarle 1 hora, pero las otras 23 horas estoy fuera de la voluntad de Dios, hago y deshago. No, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Así es como se alimenta al Espíritu Santo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia. Todo esto dice la palabra del Señor. Quítense, antes de terminar este capítulo, en los últimos versículos, dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Podrá haber alguno amargado? Bueno, dice la palabra del Señor que sí. Allá en Hebreos capítulo 2 y versículo 15, dice que nosotros tenemos que quitar toda esa raíz de amargura. Hay raíces que se enraizan en nuestro corazón y después para sacarlo es como cuando usted quiere arrancar una planta que ya no sale tan solamente la planta. Si usted la arranca pequeña, sale la pura raíz. Pero si usted la quiere arrancar cuando ya está grande, va a salir con mucha tierra. Y eso es lo que deshace el corazón. Es como la planta que deshace la tierra. Y nosotros no, eso es lo que nosotros no tenemos que hacer eso. Dice por eso, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Ya no estén enojados, ya no están irados, ya no griten. ¿Cómo éramos antes? Gritones. Yo lo puedo decir y no me avergüenzo ahora, pero sí me avergonzaba en aquel tiempo. Antes cuando yo iba a solucionar, según yo iba a solucionar y no se solucionaba nada con mi esposa, con mis hijos. Puro grito, grito, grito. Y creíamos que cuando gritábamos nos estábamos dando a conocer que tenemos toda la autoridad. ¿Y sabe qué? Pura mentira. Nos engañábamos nosotros mismos porque los gritos no nos llevan a otra cosa más que a más gritos. A más gritos y no se soluciona nada. No se soluciona nada. Nada se va a solucionar a gritos. Por eso dice la palabra del Señor. Quítense todo enojo, ira, gritería y maledicencia. Todo. Ya no practiquen eso. Dice toda malicia. ¿Cuál es la malicia? Aquel que se pone a hablar de todos sus compañeros de trabajo, de sus hermanos y con tal de perjudicarle. Y usted dice, bueno, es que es la verdad lo que estoy diciendo. Bueno, sí, pero lo está perjudicando. Dice la palabra del Señor, ya no perjudiquen, ya no digan más eso, ya no practiquen. Quítense toda malicencia, toda malicia. ¿Qué es lo que espera del Señor? Último versículo. Antes, sed benignos, unos con otros. Hagan lo mejor, hagan el bien, sean misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es lo que espera el Señor, que nosotros seamos misericordiosos, benignos, que nosotros perdonemos. Sobre todo, después de todas estas cosas, después de todas estas recomendaciones, dice el apóstol Pablo, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos perdonó, bueno, también nosotros tenemos que perdonar, porque no es justo que el Señor nos perdonó, hizo mucho sacrificio y nosotros a veces decimos, bueno, es que no le puedo perdonar a esta buena. No perdonemos de labios. No perdonemos de labios y decir, yo te perdono, pero ya no lo vuelvas a hacer otra vez. No, al contrario, dice la palabra del Señor que hasta 490 veces tenemos que perdonar. Y eso no es toda la vida, sino que 490 veces al día. Por eso le dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi adversario? ¿Hasta 7? Dice el Señor, no tan solamente te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, 490 veces al día. Y síguele perdonando. ¿Qué significa eso? Siempre, siempre, siempre perdona. Siempre tenemos que perdonar. Y eso es lo que pide el Señor de nosotros, que esta sea la vida nueva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir, yo tengo una vida nueva en Cristo. Bueno, ¿practicamos todo esto? ¿Hacemos todo lo que dice la palabra del Señor? Bueno, entonces tenemos una nueva vida. Pero si nosotros no estamos haciendo todo lo que nos recomienda la palabra del Señor, bueno, nosotros, tristemente, no estamos haciendo lo correcto. Y es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias. Si usted quiere obedecer al Señor, ore.
y dígale al Señor, Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, porque, Señor, tal vez no me identifiqué con todos estos versículos, pero sí me identifiqué con algunos, Señor. He mentido, he gritado, me he enojado, no he pedido perdón, no he sabido perdonar. Señor, pero yo quiero que cambies mi vida. Estoy cansado de vivir esta vida, viviendo en amargura, viviendo impiamente, no practicando la verdad, Señor. Esto no me lleva a nada. Al contrario, me lleva al fracaso. Me lleva a alejarme de ti. Y yo no quiero estar lejos de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero, Señor, caminar junto a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Seguir la vida cristiana no es fácil. No es fácil, pero no es difícil, Señor, si tú estás con nosotros. Te ruego que tú nos ayudes y que si hay en nosotros enojo, gritería, si nosotros hay todavía palabras malas, Señor, que nosotros nos deshagamos de ellas. No te podemos decir, Señor, quítalas de nosotros, pues eso nos resta a nosotros, Señor, hacerlo. Sí te podemos pedir ayuda, que tú nos ayudes, y seguramente tú nos ayudarás, porque yo te conozco, Señor, que tú nos ayudas. Y tú ayudas a todo aquel que procura hacer tu voluntad, pero aquel que no quiere hacer tu voluntad, Señor, no va a pedirte ayuda, al contrario, no va a procurar arreglar su vida y ponerse a cuentas contigo, pero seguramente se va a ir hundiendo más y más. Pero Señor, yo quiero ser uno de los que practiquen tu verdad, uno de muchos, Señor, que no quieren obedecerte. Ayúdame, Señor, a mí en lo personal. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada una de mis hermanas, Señor. Y que tu palabra, Señor, siempre hable a nuestros corazones. Y nosotros atendamos, Señor. Que nosotros seamos obedientes a tu palabra, Señor. Que ya nos cansemos de practicar la mentira. Nos cansemos de hacer lo malo. Ahora queremos seguirte, Señor, obedeciéndote hasta el final, Señor. Ayúdanos cada día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por todo, Señor, mi Dios amado. Amén. Pues el Señor les bendiga y pronto nos estaremos viendo. Y no se olvide que el jueves también habrá predicación y aquí mismo por Facebook a las 7 p.m. y el domingo a la 1 de la tarde estaremos en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Y a las 3 de la tarde otra vez estaremos ahí. Bueno, la iglesia, para los que todavía no saben, queda en 230 Hunter Road, Norwich, Connecticut. Ahí estaremos, si Dios lo permite. Amén. Y el Señor les bendiga. Y no se olviden que ahí están también nuestros pastores. Nuestro pastor Jorge Morales y su esposa Wanda Morales. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo.